Buenas a todas las personas que nos van a observar. Hoy quiero hablarles de un tema que podríamos titular El retorno de la piratería de Estado al Mar Caribe. Y me parece que es bueno señalarlo por lo que está pasando en estos momentos y sobre todo con posterioridad a los acontecimientos del 10 de diciembre, que puede considerarse como una fecha que marca el fin definitivo del derecho internacional y del derecho internacional marítimo, cuando se regresa a la piratería, pero a un tipo particular de piratería, que podemos denominar piratería de Estado. En estos días, en diversos periódicos críticos liberales del mundo, se están publicando caricaturas donde aparece Donald Trump ataviado como pirata, con un ojo tapado, con un garfio en la mano, con un loro en el hombro, con una pata de palo, para hacer referencia simbólicamente a lo que hacían los piratas siempre. Pero me parece que es bueno hacer una primera clarificación. Hay una piratería por arriba y hay una piratería por abajo. Hay una piratería al servicio del capital y hay una piratería en contra del capital. Por supuesto, la piratería que pone en acción Donald Trump y el proyecto que representa es la piratería del capital, la piratería por arriba, la piratería de Estado. Y yo quiero entonces aprovechar esto para hablar justamente en primer lugar, de esta diferencia entre la piratería de arriba y la piratería de abajo. La piratería es una práctica muy vieja en la historia de la humanidad, que se remonta, algunos dicen, hasta hace unos 5.000 años, cuando las primeras embarcaciones muy pequeñas que surcaban por algunos lugares del mundo eran asaltadas. Y eso se puede considerar como una acción de piratería. Pero en realidad hay un momento clásico de la piratería que se vive en diversos mares del mundo, como el mar Atlántico, el mar Mediterráneo, el océano Índico, en el momento en que se está formando el capitalismo. Y resulta que en esta práctica participan marineros, aventureros de origen popular, que crean sus propias normas de comportamiento, sus propias costumbres, sus propios códigos de conducta. Y es una piratería que uno podría llamar popular, donde las incautaciones, los robos que se realizan, se hacen con la finalidad de satisfacer intereses de los marinos que eran explotados casi hasta la muerte en las embarcaciones que surcaban los mares del mundo y que eran de las grandes potencias coloniales de la época, como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. Pero luego el capitalismo se apropia de las acciones de la piratería para realizar lo que podemos llamar la piratería por arriba, que es una piratería implementada por esos mismos imperios para derrotar a sus rivales. Entonces la piratería de Estado opera de la siguiente manera, y estamos hablando en la época clásica de la piratería en los siglos XV, XVI, XVII, incluso hasta el siglo XVIII, en donde Inglaterra, por ejemplo, contrata a piratas que procedieron siempre como los piratas populares, pero los contrata para realizar acciones encaminadas a debilitar a sus adversarios. E incluso algunos de esos piratas llegan a ser después reconocidos como nobles, en el caso del Estado inglés, como Sir Francis Drake, por ejemplo, o Morgan, que eran piratas que terminaron funcionando al servicio de los intereses ingleses. Y ellos se encargan de perseguir y de matar a los piratas populares y al proyecto que ellos encarnaban. Esto está muy bien recreado en un libro que les quiero mostrar a ustedes, la carátula, que se llama Villanos de todas las naciones, los piratas del Atlántico en su edad de oro, del historiador estadounidense Marcus Rediker, donde él reivindica la piratería popular.
esa piratería que tenía un proyecto democrático, un proyecto igualitario, que quería romper con la opresión y el esclavismo que se vivía dentro de las naves transatlánticas. Pero la piratería de Estado, que ahora revive Donald Trump, es la piratería de las grandes potencias coloniales que eliminaron a los piratas, los condenaron, los persiguieron en la horca, los juzgaron para que esa piratería no se volviera a presentar y alterara el normal funcionamiento del comercio internacional a través de los mares. Y desde ese momento y durante muchos siglos, las grandes potencias se dieron a la tarea entonces de impedir la piratería de Estado. Y eso prácticamente ha operado hasta tiempos muy recientes. Lo que acaba de realizar el gobierno de los Estados Unidos en aguas internacionales el 10 de diciembre es lo que podemos llamar el renacimiento de la piratería de Estado, de la piratería a alto nivel organizada por grandes estados, en este caso por el más importante del mundo, por la primera potencia mundial, por los Estados Unidos, que de forma unilateral y delictiva, piratesca, secuestró un barco que transportaba 2 millones de barriles de petróleo venezolano dirigidos hacia otros lugares del mundo, hacia China principalmente iba destinado ese petróleo, o hacia Irán, no está claro, e iba a pasar por Cuba, donde iba a detenerse y luego a reanudar su marcha. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Basándose en sus propias leyes internas de los Estados Unidos, ha dispuesto el secuestro de este barco. Es un secuestro, no es una confiscación, como dice la gran prensa internacional, que es cómplice de la piratería de Trump. Este barco no fue confiscado, este barco no fue retenido, este barco fue secuestrado. Se asaltó como hace cualquier pirata de Estado, hoy con sus grandes medios tecnológicos, helicópteros, de los cuales descienden militares de los Estados Unidos, de sus bases o de los portaaviones que tienen en el Caribe, ocuparon el petrolero y en este momento se dirige hacia un puerto de los Estados Unidos, probablemente Boston o algún otro puerto de los Estados Unidos, e inmediatamente Donald Trump da una conferencia de prensa en donde él mismo elogia la acción y se enorgullece de ser un pirata, de realizar una acción pirata y de decirle al mundo que ahora en adelante lo va a seguir realizando. Este es un hecho significativo y los gobiernos del mundo que no se han pronunciado condenándolo no saben lo que les espera próximamente si justamente no hay fuerza que se oponga a este tipo de acciones. Porque de ahora en adelante cualquiera puede realizar lo mismo que está realizando Estados Unidos. Es decir, en aguas internacionales, basándose en su propia legislación, como si fuera una legislación de carácter transnacional, va a ocupar cualquier embarcación que considere fundamental para sus propios intereses. Y Estados Unidos ha dicho que la apropiación del petrolero con carga venezolana va a ir allá y ellos se van a apropiar de su contenido. Esto no es nuevo. Esto es lo que hicieron los piratas de Estado en siglos anteriores, cuando Inglaterra, España, Portugal, Francia u Holanda se apropiaban de las riquezas de sus contrincantes. Eso es lo que está realizándose en este momento y forma parte de la andanada imperialista de Estados Unidos en el Mar Caribe, cuya finalidad es derrocar el gobierno de Nicolás Maduro e imponer en su lugar a los sectores como el de María Guarimba Machado, que han proclamado que entregarán a Estados Unidos los recursos petroleros de Venezuela. Y esto demuestra, entre otras cosas, las mentiras de Estados Unidos cuando bombardea y masacra a los tripulantes y pasajeros de pequeñas embarcaciones
que ellos llaman narcolanchas y las acusa de ser narcotraficantes. El petrolero que acaba de ser secuestrado por Estados Unidos no llevaba ningún tipo de narcótico, llevaba petróleo. Es decir, que en realidad queda claro con el renacer de la piratería de Estado que el objetivo es el petróleo. Y por eso encontraremos que entre muchas de las caricaturas que se están publicando hoy a nivel internacional aparece la figura de Donald Trump vestido como pirata y debajo de él un barril de petróleo. Es decir, los piratas de Estado de nuestro tiempo van detrás de la riqueza fundamental que mueve el mundo, que es el petróleo. Y Estados Unidos demuestra con eso cuál es el objetivo del proyecto de derrocar al gobierno venezolano, que no es otro sino apropiarse del petróleo y de las riquezas de Venezuela. Y entonces esta piratería, lo más preocupante, es que está legitimada por la Unión Europea, por gran parte de los gobiernos del mundo, por falsimedia mundial, incluso con el lenguaje que se utiliza cuando ellos no llaman a las cosas por su nombre. Pero esto, en lugar de demostrar la fortaleza de Estados Unidos, lo que demuestra es su debilidad estratégica, porque demuestra que las sanciones, el poder blando de Estados Unidos ya no funciona y tiene que recurrir a la fuerza bruta. Pero así como recurre a la fuerza bruta, de eso también toman nota en distintos lugares del mundo para proceder en consecuencia. Entonces la piratería de Estado, promovida por Donald Trump, es una caja de Pandora que da pie a todos los males del mundo y va a caer sobre sus propios promotores como son los Estados Unidos. Para finalizar este pequeño video sobre la piratería de Estado, quiero presentarles algunas recomendaciones bibliográficas, porque yo siempre suelo apoyarme en libros como fuente de consulta fundamental de mis reflexiones. Por ejemplo, un libro extraordinario se llama La Hidra de la Revolución: Marineros, esclavos, campesinos en la historia oculta del Atlántico, de dos historiadores de los Estados Unidos, Peter Limbaud y Marcus Rediker. En este libro, que se examina la constitución del poder marítimo atlántico del capitalismo en el periodo de formación del capitalismo después del siglo XV, pero también la rebelión y la resistencia que ese poder genera. Entonces, en este libro encontramos un análisis dialéctico entre la piratería de Estado y la piratería popular, y cómo la piratería de Estado finalmente actúa con toda la violencia del caso para eliminar la piratería popular. Es decir, como si esto lo fuéramos a trasladar a nuestro tiempo, sería como hablar de la piratería de Estados Unidos y la piratería de los somalíes o de los yemeníes, que es una piratería popular contra el poder del capital y del imperialismo. También hay otros libros, como el que les había mencionado, de Villanos de todas las naciones, de Marcus Rediker, uno de los análisis más exhaustivos sobre el carácter democrático de la piratería popular y desde abajo, con todo su código libertario, popular y democrático, para tratar de imponer una nueva lógica de funcionamiento en los barcos y poder cuestionar en la práctica el poder de los capitanes que representaban finalmente los intereses imperiales de las colonias, de los poderes coloniales. También en ese mismo sentido está este otro libro de Marcus Rediker, que es un especialista en la materia, que se llama Entre el deber y el motín, lucha de clases en el mar abierto, donde él analiza precisamente las distintas formas de lucha y de resistencia de distintos agentes, sujetos políticos en el mundo atlántico en la época de la formación de los grandes imperios coloniales. Y hay un libro más amplio, que se proyecta incluso hasta tiempos muy recientes, que se llama Malditos de Tierra y Mar, comunidades y resistencias contra la explotación colonial, de un autor español llamado Rodrigo Robledal, donde se presentan casos clásicos de luchadores y de luchadoras populares en el mar con relación a la explotación colonial.
Hay otro libro como este que se llama Un pirata contra el capital, de Steven Johnson, donde justamente analiza un caso muy particular de un marino inglés en el Océano Índico, que es fundamental en la lucha contra el dominio del capital en el mar, porque transforma prácticamente el capitalismo, dice el autor, de principio a fin en términos del poder de la hidrarquía, o la hidrarquía marina mejor, y la forma como se configura el capital, la acumulación del capital, la represión, el control de los marinos, el control de la población en los puertos y otros temas similares. Y un tema más de nuestra América está tratado en este libro que se llama Piratas en el Caribe, de Francisco Mota, un libro que ya tiene casi medio siglo, de un autor cubano, muy documentado con información de primera mano de archivos, donde examina la piratería en el Atlántico y trata un tema muy interesante y casi heterodoxo cuando habla de la piratería de Estados Unidos y la piratería de Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Porque el hecho que nosotros examinamos en este video de la piratería de Estado tiene antecedentes de los propios Estados Unidos en el Mar Caribe contra la Revolución Cubana. La diferencia es que ahora los piratas no se ocultan ni dicen mentiras, sino que abiertamente sacan pecho por las acciones criminales que realizan, dicen que las van a seguir realizando y además dicen claramente para dónde van los recursos, cuál es el objetivo, el saqueo del petróleo venezolano y latinoamericano para que vaya a manos de los Estados Unidos.